lo que la iglesia debe cuidar. Y esto nos vamos a basar, y le pido que me acompañe rápidamente al libro de Nehemías, capítulo 4, versos del 17 al 18. Y dice la escritura: los que edificaban en el muro, los que acarraban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermano querido, el propósito de esta serie, que se titula Lo que la iglesia debe cuidar, es darnos a la iglesia, al verbo de Dios, herramientas bíblicas para poder afrontar y enfrentar los diversos desafíos que a lo largo del año nuestra iglesia, su familia y su vida va a estar enfrentando. Sea en sus estudios, trabajos, oficios, en su hogar, en su vida espiritual. La idea es que, basado en este principio bíblico de Nehemías, que recordemos que acá el pueblo de Israel estaba levantando una muralla totalmente destruida, una ciudad expuesta, debilitada, y aún con sus responsabilidades, aún con sus trabajos, aún con la difícil tarea que era levantar grandes muros en medio de una zona tan difícil como es el Mediterráneo, donde está Israel, ellos estaban preparados sin excusas. ¿Para qué? Para defender sus vidas, su familia y la de su ciudad. Entonces, la idea de esta serie, el propósito central, es que aunque usted tenga trabajo, tenga los propósitos de Año Nuevo, que sé que muchos ya nos hemos planteado, ya nos hemos imaginado y ya nos hemos trazado, pese a todo eso que nos hemos marcado este año, con todo lo que usted tenga que hacer, no lo tome como excusa. ¿Para qué? Para separar su vida de Dios, para estar debilitado en la fe y para que el enemigo, el mundo y la carne lo encuentre con la guardia abajo y sea un blanco fácil para caer. Así que con esto en mente, hermano querido, el tema de hoy, lo que la iglesia debe cuidar, es la sana doctrina. ¿Qué debe cuidar la iglesia? Muy bien, debemos cuidar la sana doctrina. Y es que lamentablemente hoy en día, no solo hablo por nuestra ciudad, por nuestro estado, hablo más allá de las fronteras de Venezuela. Lo que usted puede encontrar dentro de muchas iglesias es que la enseñanza de la palabra de Dios se ha mermado. ¿En qué sentido? Ya no se enseña Biblia. Entonces, ¿qué se enseña en los púlpitos? Pues opiniones de hombre, comentarios acerca del parecer, acerca de la actitud, cosas que se amoldan más a la humanidad carnal que a lo que este libro dado por Dios nos ha entregado. Se ha vuelto pasional, se ha vuelto emocional, temática de acuerdo a lo que el hombre cree en su parecer y no de acuerdo a lo que Dios explícitamente nos ha dejado. Y ante este reto, ante este gran problema que hoy estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo la iglesia, el verbo de Dios, debe pararse de frente ante esta lamentable situación que las iglesias a nivel mundial, a nivel regional, se encuentran? No sé si usted ha tenido la oportunidad, hermano, de ver ovejas en cara a cara, de frente, en vivo y en directo. ¿Sí la ha tenido? Algunos que sí, veo cabezas asistiendo, bueno. Y si no, a lo largo de sus años que lleva acá en la iglesia o en el evangelio, conoce cómo es el carácter y actitud de estos animales. Bastante dóciles y muchas veces llamados que son torpes. ¿Sí ha escuchado, verdad? Que a las ovejas se le dice que son torpes. Bueno, pese a que se le dicen que son torpes, el instinto de estos nobles animales es que ellos son muy selectas con el tipo de alimento que ellas ingieren, que ellas comen. En otras palabras, si lo llevamos a un término coloquial, ellas no comen cualquier monte. No, usted ve una oveja y ella no se va a poner a pastar, pues, creo que se dice así el término, a comer un monte seco. Y eso también tiene que ver con el cuidado del buen pastor. Ahora bien, ¿cómo nos dice la Biblia que somos los creyentes en momentos dados, hermanos queridos? ¿Cómo? ¿Y quién es nuestro buen pastor?
Entonces, teniendo esta analogía de ovejas, yo les pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de pasto usted está comiendo hoy en día? ¿Con qué se está alimentando? ¿Qué es con lo que está llenando su mente, su corazón a diario? ¿Con qué nos estamos conformando? ¿Será que nos alimentamos con la exposición de la palabra los domingos? ¿Será que somos que venimos con nuestros teléfonos 4 o 5 minutos, tomamos un versículo que por allá a lo lejos mandaron hace días atrás en los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia? ¿Qué tipo de alimento, cuánto tiempo le estamos dedicando a la sana doctrina? Y antes de explicar por qué es importante y cómo debemos cuidar y cómo debemos vivir en la sana doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Explicar qué es doctrina y por qué es sana. Muy bien, a lo largo de todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento, cuando usted se encuentre expresiones como sana doctrina, sanas enseñanzas o sanas palabras, todo se remonta a un solo término en griego, que es didascalía o didascalia. Hermanos, no soy griego, así que lo digo de las dos formas para que si alguien me está viendo, después no me eche un regaño cuando me baje del púlpito. Didascalia o didascalía, que se resume en enseñanza. Entonces, cuando yo digo sana doctrina, la iglesia debe cuidar la sana doctrina que estoy refiriendo, cuidar las sanas enseñanzas que el Señor nos ha dejado en este libro, que es la máxima autoridad para con nuestras vidas a nivel de conocimiento teológico, a nivel de consejo bíblico y de cómo debemos conducir nuestras vidas. Entonces, ¿qué es doctrina, hermano? No los escucho. ¿Qué es doctrina? Muy bien. ¿Y cuáles son las enseñanzas centrales que predicamos, manifestamos y vive la iglesia, el verbo de Dios? Aquellas doctrinas que son la columna vertebral de su fe y de mi fe. ¿Las conoce? ¿Las conocemos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Ajá, la salvación y ya. No. Cristocéntrica, ok, ajá. Pero ¿cristocéntrica qué? Cristocéntrica es salvación y resurrección de Jesucristo, la Trinidad. ¿Qué otra cosa? Salvación solo por gracia y solo por fe. ¿Qué otra cosa? Dios como agente creador único de lo visible y lo invisible. ¿Qué otra cosa? Que el Señor vino en carne. Jesucristo, su nacimiento, el cumplimiento de las profecías y otras muchas más que no vamos a nombrar porque son bastante extensas, son las doctrinas que, gloria a Dios, en nuestra iglesia se han enseñado y que a lo largo de la historia de la iglesia han venido transcurriendo. Pero, ¿cómo podremos tener quizás un compendio, algo un poquito más condensado, preparado para que nosotros podamos decir, no, de aquí yo no me puedo salir, de estos puntos cardinales principales, no puedo desviarme porque si no estoy faltando a lo que es el centro de la palabra, que es el Evangelio? ¿Cómo lo sé? Hacer todo este resumen del estudio de la palabra de Dios. Bueno, hermano, se lo tengo. Lo expresa y bueno, no se lo tengo yo, esto lo hicieron nuestros hermanos en la Reforma, por allá en 1516, y si usted está notando, esto nos va a servir de mucho y es de gran bendición. Y es sola escritura, sola fide, sola gratia, solo en Cristo y solo para gloria de Dios. Y los explico rápidamente. Sola escritura, la Biblia es nuestra máxima autoridad de consejo, es nuestra máxima autoridad acerca del conocimiento de quién es Dios, de cómo debemos acercarnos a Él, cómo nos amó y la historia de la redención para con los seres humanos. Nosotros no estamos por encima de ella está por encima de nosotros y debemos someternos a lo que en ella está expuesto. ¿Qué sigue? Sola fide, solamente por fe. Estamos convencidos y tenemos la certeza en las promesas salvadoras de nuestro Dios que ha venido cumpliendo y que seguirá cumpliendo, aunque no le hemos visto cara a cara, como usted puede ver a su hermano que está a su lado. Sola gracia.
es el don inmerecido de la salvación, que no había forma, no había manera, no había, digámoslo, razón alguna para que Dios perdonara nuestros pecados. Solamente por su sacrificio es que podemos alcanzar la misericordia y que nuestra relación con Dios se haya restaurado cuando fue fragmentada por el pecado. Solo en Cristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y solo para gloria de Dios es que todo lo que Dios hizo, hace, sigue haciendo, cómo se ha manifestado, cómo nos ha amado, es para gloria y alabanza de su nombre. Así que estas 5 frases resumen de una forma muy rápida y breve lo que es las sanas doctrinas. Pero otro punto principal, hermanos, acerca de cómo saber una sana enseñanza es que Cristo sea el centro y que todo nos lleve al Evangelio. Si usted se va a una enseñanza de Génesis, ahí está Cristo. Usted se va a los profetas menores, ahí está el Señor. Usted se va incluso a Salmos, Proverbios, que son canciones, que son consejos. ¿Qué va a encontrar, hermano? Ahí va a estar Cristo. Entonces, en este primer punto ya conocemos lo que es la sana doctrina, algunas de las enseñanzas principales de la iglesia a lo largo de la historia, y la idea es que con esto usted no se conforme, hermano. Hicimos este pequeño resumen para que cuando usted salga de acá tenga ese apetito, esas ganas, esa chispa que encendió ¿qué? Un fuego de hambre para que usted estudie la palabra de Dios. Que usted pueda decir lo que hoy enseñaron en la iglesia, lo que expuso el hermano Carlos, quiero saber más, anhelo más. Lo que se está enseñando en la clase, quiero conocer más acerca de Jesús, del Espíritu Santo, de cómo enseñar correctamente, de cómo extraer lo que la palabra de Dios dice sin que yo me desvíe. Que ese sea nuestro deseo. Amén. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cuáles son las enseñanzas de la iglesia a nivel histórico? Ahora, ¿por qué la iglesia, el verbo de Dios, debe vivir, enseñar y predicar estas sanas palabras? Vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo, le pido que me acompañe, 4, del 11 al 16. Primera de Timoteo 4, del 11 al 16. Dice la Escritura: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para entender un poco de la situación que estaba viviendo Timoteo, el contexto de su vida, él era pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes e importantes del siglo I. De hecho, tan importante que es la primera iglesia a la cual el Señor se dirige en Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Le sumamos que Éfeso era una ciudad mega importante a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural para el Imperio Romano. Era una metrópoli. Es como decir Barquisimeto, Maracay, Maracaibo para Venezuela, o si nos vamos al exterior, Los Ángeles, Nueva York, para Estados Unidos. Le sumamos que Éfeso tenía uno de los cultos paganos, idólatras más grandes, no solamente de la región, no solamente de Roma, sino del mundo antiguo, que era la diosa falsa Diana. De hecho, el templo de la diosa Diana era tan grande que es considerado parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Timoteo solamente tenía entre 25 a 35 años.
Este era el desafío que este joven pastor se estaba enfrentando. Entonces podemos ver la preocupación de Pablo como padre espiritual, diciéndole cómo debe actuar, cómo debe vivir y la manera en que debe desarrollarse. Y nos vamos a concentrar específicamente en el verso 16 y lo primero que nos dice: ten cuidado de ti mismo. Hermano querido, ten cuidado de ti mismo. Yo debo tener cuidado de mí mismo. ¿En qué? En nuestro caminar con Dios, en nuestra amistad con Dios, en cómo es nuestra relación con Él. Porque si nuestro caminar con Dios, si nuestra vida íntima con el Padre está mal, está alejada de la fuente original, entonces vamos a ser incapaces de ¿qué? De enseñar la sana doctrina, de manifestarla, de vivirla, porque simple y llanamente no conocemos la sana doctrina. Y esta no ha ¿qué? No ha ido transformando nuestro ser, no ha ido cambiando aquello que necesita ser moldeado. Y esto tristemente pasa cuando ¿qué? Cuando intentamos aconsejar, cuando intentamos mostrar con ejemplos y testimonios y vemos a hermanos y a veces nosotros mismos cuando tratamos de dar instrucciones, ¿qué ocurre? Vemos que no llega a las personas. Y no es porque por ti, no es porque por algo que venga de tu poder. No, simplemente es que como no estás viviendo en el Señor, como no estás cuidando de ti mismo, entonces el efecto de la palabra no está. Predicaciones vacías y te conviertes en una persona que solo dice vanas repeticiones, vanas y vanas repeticiones, que por misericordia del Señor Él puede hacer algo porque es su palabra y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero no es porque estamos teniendo una real y viva amistad con Dios. Así que, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la iglesia con la Escritura? Tener cuidado de nosotros mismos, vivirla. Hay una expresión que la dice uno de los profetas menores, que no recuerdo cuál es, que debemos inquirir la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Es comerla, es tragarla, digerirla, es aplicarla a mi vida de tal manera que haga cambios profundos, que el carácter de Cristo se manifieste por medio de la palabra de Dios y que yo la predique y la enseñe. No es al revés, hermanos. No es que usted enseñe y la palabra de Dios cambie, es primero en nosotros. Luego de esto, ¿qué es lo siguiente? Usted cuida de sí mismo y ¿qué sigue? ¿Qué nos dice el verso? Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando somos capaces de ¿qué? De tener esa amistad con Dios, de tener esa conexión con Dios, de que Él hable y haya transformado nuestras vidas por medio de su palabra, vamos a ser capaces de enseñar y defender la doctrina, las enseñanzas. Cuando estemos con nuestros grupos, amigos, familia, en el trabajo y escuchemos ¿qué? Conversaciones donde estén desviados de lo que dice la enseñanza bíblica, donde estén pisoteando algo de nuestra fe, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a manifestar? Defensa del evangelio, con mansedumbre, como lo dice en Primera de Pedro. Ahora me quiero concentrar, debemos concentrarnos en lo siguiente, en el tercer aspecto, que es persiste en ello, aférrate, no mengues, no seas alguien de doble ánimo. Porque ¿qué ocurre cuando nosotros no permanecemos en la palabra de Dios? Cuando nuestra vida es de doble ánimo. Pues lo que sigue después en el versículo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero quiero cambiarle la otra cara de la moneda, como si la palabra de Dios nos dijese, si no haces esto, no te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ojo, hermano, no significa que si usted cuida de sí mismo, cuida la sana doctrina y persiste en ello, no mengua, usted va a conservar la salvación. No es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Se está refiriendo a que si haces esto, tu vida la vas a conducir con decisiones que agraden al Señor, por tanto el Señor te va a bendecir. ¿Qué ocurre? Si haces lo contrario, si vives en desobediencia, si vives ignorando lo que el consejo de la palabra nos enseña y haces lo que a ti te parezca, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Qué va a ocurrir conmigo? Pues vamos a conducir nuestra vida por caminos de pecado, de destrucción y ¿qué más?
y vamos a sufrir consecuencias dolorosas a nuestras vidas, pero no solo nosotros, sino aquellos que están a nuestro alrededor, porque no dice te salvarás a ti mismo y muere el versículo allí. No, ¿qué más? Y a los que te oyeren. Hermano querido, padre, esposo, esposa, abuela, mamá, maestros, todos aquellos en esta iglesia que tengamos vidas bajo nuestra responsabilidad, si no somos capaces de que el Señor transforme nuestras vidas por medio de su palabra, si no somos capaces de persistir anclados a su palabra, no solamente vamos a arrastrar nuestras vidas a consecuencias por causa del pecado, sino que vamos a empapar a ¿quiénes? A nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Entiende ahora la gran importancia, hermano querido, de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de obedecerla, de inquirirla. Vamos a avanzar ahora en este mismo punto de la importancia, por qué y para qué debemos vivir en la palabra de Dios, cuidando la sana doctrina. Ahora vamos a irnos a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras. Y quiero que se vaya grabando estas expresiones, hermanos. Aférrate, retén, permanece, ancla tu vida. La forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No sé si puedes poner la versión NBI, o cuál es la otra versión que tiene aquí la iglesia. Del verso 13, con amor, sigue el ejemplo. No, es la NTV la que lo tiene. La NTV me gusta mucho como lo dice y es aférrate. ¿Qué se le viene a la mente, hermano, cuando yo le digo retén y aférrate? ¿Qué va a hacer? Agarrarse duro, como un ancla cuando es lanzada al mar y ese barquito, aunque sea pequeño, una pequeña lancha, ¿qué va a pasar? Eso no se va a mover del muelle, eso no va a ser arrastrado por las corrientes del mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer con la sana doctrina? ¿Qué cosa? Aferrarnos, hermano querido. De hecho, el término en el original de esta expresión es upotuposis, que es hacer una imagen sobre otra imagen. Y para explicar un poco esto, a lo largo del semestre que estuve viendo en diseño gráfico, nos enseñaron una técnica para poder dibujar realista, como si usted estuviese viendo una foto, tal cual. Pero para hacer este proceso largo, tedioso, hay que hacer una gran cantidad de bocetos. Por ejemplo, si voy a dibujar un cocodrilo, bocetos de cómo son las escamas, las garras, el color, la expresión de este animal, todo eso en hojas aparte. Y si tuviese la gran cantidad de papeles y de rayones y de cosas horribles, usted los va a mirar que hice para tener resultados decentes. Usted dirá, ay, ¿qué es esto? Pero todo tiene un fin, todo tiene un propósito, y es que de entre todos esos bocetos, al final teníamos que ponerlos en una mesa de luz y colocar otra hoja nueva y que con todos esos rayones y cosas horribles, dibujar sobre encima de ellos y hacer la imagen real de cómo iba a ser el dibujo, o sea, hacer un calco. ¿Y qué yo me daba cuenta en ese calco? ¿Qué nos dábamos cuenta? ¿Qué líneas servían y qué no? ¿Qué cosas conectaban? Si la pata conectaban con el torso, no, habían a veces que eran como 5 patas del cocodrilo, cuando tiene 4, pero bueno, eso se borraba en el calco. Pero ¿qué? Se podía observar aquello del error de aquello de lo correcto. Esto es lo que nos está expresando el apóstol cuando nos dice, aférrate. El evangelio, la palabra de Dios es el molde sobre el cual nosotros debemos, ¿qué? Pues sobreponer nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Una imagen sobre una imagen. Él es quien debe guiar nuestras vidas, es la palabra de Dios, hacer un molde, hermano querido. Eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que yo debo hacer. Pero me gusta también la expresión que nos dice de
retén la forma de las sanas palabras, subráyelo, remárquelo ahí donde lo tiene, porque también se refiere a higiene. Cuando Pablo está hablando aquí dice, retén la forma de las sanas palabras que son higiene. ¿Higiene para qué? Bueno, para limpiar nuestra mente de la corrupción del pecado, limpiar nuestra mente de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas y de nuestro propio parecer, de cómo nosotros debemos actuar. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo se sentiría usted si no saca la basura por un año en su casa? ¿Cómo viviría? ¿Con mosca? ¿Con gusano? ¿Con carne podrida? ¿Con olores pútridos? Bueno, eso que usted se acaba de imaginar no es ni de cerca lo que hay en nuestra mente, lo que Dios ve de nosotros cuando ¿qué? Cuando no estamos limpiando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿O usted cree que el pecado se ve delante de los ojos de Dios como un jardín de rosas? ¿Cómo cree que el Señor mira el pecado cuando Él es 100% santo? Yo le pregunto, ¿con qué frecuencia estamos limpiando nuestra mente, nuestras vidas de la basura del mundo, de la basura del pecado, con la palabra de Dios? Este segundo punto, entonces, hemos hablado de qué, hermano querido, de por qué debemos cuidarnos, por qué debemos cuidar, las sanas doctrinas, por qué debemos vivir en ellas, por qué debemos predicar y por qué debemos enseñarlas. ¿Por qué? Porque ellas son el molde a nuestras vidas, porque ellas son higiene y limpieza a nuestra mente y corazón, porque haciendo esto vamos a conducir nuestras vidas por camino de bendición y de las personas que nos rodean. Pero ¿cómo sabemos, en tercer lugar, que estamos caminando en estas sanas enseñanzas? ¿Cómo yo puedo decir en esta mañana, ok, yo estoy obedeciendo la palabra? ¿Cómo sé? ¿A través de qué? Bueno, Pablo nos los expresa en el verso 14 del mismo pasaje en el que estamos. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo estamos seguros, hermanos queridos, que estamos guardando el buen depósito, que otras palabras es tesoro? La palabra de Dios, la sana doctrina es tesoro. ¿Dónde lo estamos guardando? En el Espíritu Santo que mora en nosotros. Usted y yo estamos caminando, sabemos que estamos caminando en lo que la palabra de Dios enseña cuando escucha y obedece la voz del Señor, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y cómo yo sé que estoy obedeciendo, escuchando su voz, hermano? Cuando en momentos de tentación viene la palabra, viene la enseñanza a su mente, a su conciencia, y usted ¿qué hace? Sale corriendo de ahí. Cuando usted sigue el consejo bíblico en una situación dada, donde tenga que tomar una decisión importante o no, viene la enseñanza del Señor y usted ¿qué hace? Sigue los conceptos y preceptos bíblicos. Es decir, que usted ponga en práctica lo que usted semana a semana escucha los domingos, escucha en su devocional, lee directamente la palabra de Dios. Así es como sabemos que estamos andando en la palabra, a través simplemente de la obediencia. Y para finalizar, hermanos queridos, vamos a irnos a Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para sentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos ¿qué? ¿Lobos qué? Cariñosos, amorosos, que abrazan, que se conforman a lo que dice la palabra. No, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Por qué debemos mantenernos? Como último punto. Primer punto, que es la sana doctrina. Segundo punto, ¿por qué debemos vivir, enseñar y predicar? Tercer punto, ¿cómo sabemos que estamos viendo la sana doctrina? Cuarto punto, ¿por qué debemos mantenernos? Y esto
Se explicó hace unos momentos atrás, debemos mantenernos, ¿por qué? Porque bendice nuestras vidas, a los de los que nos rodean, porque si nos aferramos al Señor, moldeamos nuestra vida a lo que Él dice que es santo y le agrada, porque así hay limpieza en nuestra mente, pero también nos mantenemos en su palabra, ¿para qué? Para no caer ante las falsas enseñanzas de estos falsos maestros, de estos lobos, perros rapaces que muchas veces salen de las propias iglesias. Pero como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y es muy fácil, hermano, rechazar las enseñanzas falsas y erradas de personas que se montan en púlpitos y sabemos que son herejías. Catolicismo, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Estas religiones que, si usted no lo sabe, históricamente nacieron de la misma iglesia. Así que le invito a que usted pueda leer la historia de cada una de estas sectas y usted se dará cuenta que muchos eran bautistas, que muchos venían de presbiterio, o como la Iglesia Católica Romana, que se desvió de las sanas enseñanzas. Y todos sabemos la historia. Es muy fácil rechazar esto. Difícil es cuando estas falsas enseñanzas vienen de los medios masivos que más consumimos. Y me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a películas, me estoy refiriendo, y quizás hablo un poco más con los jóvenes y adolescentes que se sienten identificados, con actores, con cantantes, con artistas famosos, con streamers, con personajes animados o cualquier tonto cabeza hueca que se atreve a escribir en estos aparaticos o a grabarse en un video diciendo su opinión errada sobre algo de la vida. Y nosotros que consumimos y consumimos y consumimos no nos damos cuenta de que estamos tragándonos enseñanzas falsas. Porque mientras más consumimos, más estamos repitiendo. Y mientras más estamos repitiendo, más aprendemos. ¿Cómo usted, hermano querido, aprendió, valga la redundancia, a leer? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? No a tablazo, no a chancletazo. Eso fue parte. ¿Cómo aprendió? Repetición. ¿Cómo aprendió a sumar usted una manzanita? Si Pedrito tiene una manzana y viene Anita con otra manzanita y ambos tienen la misma cantidad de manzanas en una bolsita, ¿cuántas hacen? Ay, hermano, se le olvidó sumar. ¿Cuántas hacen? 2 manzanas. Y así, a base de repetición. Entonces, cuando tú, querido hermano, joven, adolescente o incluso adulto, que te tragas la hipersexualización de las redes sociales y del mundo, estás consumiendo un falso maestro. Cuando te tragas la ideología de género, cuando te tragas los movimientos LGTB, cuando te tragas el lenguaje inclusivo, cuando te tragas la forma incorrecta en que debes manejar tus relaciones, tus sentimientos, tus emociones, cuando te tragas la moda de cómo debes vestirte, la música que debes escuchar, el cómo debes hablar, estás siendo una persona que te estás tragando las falsas doctrinas y estás llenando tu cabeza de basura, de basura y de basura. Y no te has dado cuenta. Hermano querido, adulto, cuando tu familia te dice, otra vez para la iglesia, esas pequeñas semillas de discordia, ¿cuál es la tarea de estos falsos maestros? Sembrar y destruir el rebaño, socavar tu fe, cavar profundo para que los cimientos de tu fe se vean debilitados y tú te caigas. Cuando tu familia se burla de tu fe, cuando tus amigos del trabajo, tus compañeros, tus vecinos, las personas con las que te rodean atacan directamente tu fe y tú, ¿qué haces? Te quedas con esos pensamientos y no los reemplazas, no los sacas, no los limpias, no los amoldas, no te cuidas a ti mismo. Con la palabra de Dios, hermano querido, estás aprendiendo de un falso maestro.
Y esto es duro de escuchar, es difícil de escuchar, porque tristemente las iglesias y muchas veces nosotros mismos actuamos y vivimos más como estas falsas enseñanzas que como lo que nos dice la sana doctrina. Y por eso vemos iglesias tibias, por eso vemos a cristianos de doble ánimo, por eso vemos iglesias llenas de pecados ocultos. Por eso vemos que el pueblo de Dios, en vez de preocuparse por predicar, se preocupa por cosas banales cuando estamos en los últimos tiempos. Y quiero concluir con lo que nos dice en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, en conclusión. ¿Es primera? No, es segunda. Disculpen, hermano. La letra está pequeña aquí en el bosquejo. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Yo le pregunto a la iglesia en esta mañana, ¿cuándo debe cuidar de sí mismo? ¿Cuándo debe cuidar la sana doctrina? ¿Cuándo debemos persistir en ella, amoldarnos a ella, limpiar nuestra mente en ella? ¿Solo en 2023? ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Y fuera de tiempo dónde queda? En todo tiempo y fuera de tiempo, usted, padre, esposo, debe venir ante su familia, primero cuidando de sí mismo y enseñarles la palabra. Usted, mamá, usted, esposa, debe tomar a sus hijos, a su esposo, a sus nietos y enseñarles la palabra de Dios correctamente. Así mismo, jóvenes, con nuestros compañeros de la universidad, así mismo, adolescentes, con ustedes mismos y con sus amigos. Debemos persistir en ella, sea el momento oportuno o no sea el momento oportuno, porque estamos viviendo los tiempos del fin. ¿O no ve que el cristianismo ahora moderno es sin Cristo? El amor sin santidad, el cielo sin el infierno y viceversa. Puede hacer lo mismo, cambiarlo. La idea, hermano, con este mensaje es que podamos salir animados. ¿Animados a qué? A dejar de ser tibios con el estudio de la palabra. A dejar de conformarnos. A avivar ese fuego en nosotros de que del hambre por la palabra de Dios, para que nos blindemos, hermanos queridos. Queremos crecer como iglesia, amén. Queremos que el Señor nos bendiga, amén. Entonces, cuidemos la sana doctrina. Póngase en pie, hermano querido, para orar. Y vamos a darles gracias a Dios porque su palabra nos confronta, pero también es un bálsamo. Su palabra nos limpia y habla directamente a nuestros corazones.